Herederos del Dragón. Historia de la comunidad china en el Perú. Humberto Rodríguez Pastor. Fondo Editorial del Congreso del Perú. Primera parte. El inmigrante chino en el mercado laboral peruano, 1850-1930. Capítulo 1. Semiesclavitud y el proceso de su abandono. Lo que se dará a conocer en las páginas siguientes es la presencia del inmigrante chino en el mercado laboral peruano y cómo y por qué ha ido variando esta presencia entre 1850 y las primeras décadas del siglo XX. Todo este largo periodo que cubre menos de un siglo lo dividiremos en dos partes, 1850-1900 y 1900-1930. La separación no es ni arbitraria ni caprichosa, corresponde a una división determinada por la actitud involuntaria o voluntaria ante la inmigración. Los llamados chinos culís, a los que también se denominó asiáticos u orientales y de manera oficial fueron considerados colonos, que llegaron al Perú entre 1849 y 1874, lo hicieron forzadamente, engañados o presionados por obligaciones o compromisos que los condujeron a firmar en China un contrato. A ese primer momento, cuando en 25 años cerca de 100.000 inmigrantes asiáticos arriban a las costas peruanas y que mayormente fueron destinados a los trabajos agrícolas y a las islas guaneras, lo hemos calificado como semiesclavitud a contrato. Luego de este primer instante se desarrolla un proceso que conduce a los sobrevivientes chinos de esta primera masiva inmigración a una situación de mayor libertad que dura aproximadamente hasta 1900. A finales del siglo pasado, posiblemente antes, pero en menor medida, van llegando de manera voluntaria inmigrantes chinos que se incorporan al mercado laboral. Verdaderos inmigrantes que seguramente han sido llamados por los semiesclavos chinos culís y con los cuales hay vínculos familiares y por supuesto de coterraneidad, y que parece que no tuvieron el mismo origen pobre del primer grupo. Este segundo momento subsiste a los actuales años. En consecuencia, los chinos que en los recientes años vienen al Perú, de alguna manera son parte de un mismo continuum histórico, que comienza a mediados del siglo pasado. Se trata de 150 años de la única corriente migratoria que aún persiste en el Perú. Repetimos, pues, y luego de esta breve explicación, que la actitud de voluntariedad ante la determinación de inmigrar es lo que, a nuestro parecer, decide la división en dos partes de este periodo. Haremos un desarrollo más amplio de la primera y llegaremos en la segunda hasta el instante en que se perciben las tendencias en la ubicación actual de los chinos en la economía y en el mercado del trabajo. 1. Semiesclavitud y pequeño comercio. 1. Mercado laboral en el siglo XIX. La segunda mitad del siglo XIX se caracteriza por una intensificación de la presencia de capitales en la economía nacional, derivados de nuestra mayor participación en la economía y el mercado internacional, guano, algodón, azúcar, etc., así como por los cambios en la estructura productiva nacional y la ampliación de la producción. Estos cambios y esta ampliación requirieron inevitablemente la incorporación de innovaciones tecnológicas, así como un mayor contingente de fuerza laboral. En todo este proceso, es decir, durante las últimas 5 décadas del siglo XIX, estuvieron presentes de manera importante los inmigrantes chinos. En un trabajo anterior, creo haber demostrado suficientemente que no es que se haya forzado a migrar a miles de chinos culíes, porque en 1854 se dio la manumisión de los esclavos de origen africano, la renovación de la agricultura costeña, el aumento de la extracción del guano ante un exigente mercado, la construcción de ferrocarriles y la creciente necesidad de servidumbre doméstica. Todos estos requerimientos en conjunto, añadidos a la liberación de los esclavos, determinaron la necesidad de recurrir al mercado internacional de fuerza laboral para lograr cumplir con nuestras urgencias de trabajadores. La trata negrera de origen africano, que duró más de 300 años durante el siglo XIX, se transformó en trata amarilla. Asia brindaba la fuerza laboral que la expansión del capitalismo industrial europeo requería en sus colonias o en sus semicolonias. El proceso ocurrido con buena parte de estos miles de trabajadores chinos que llegaron al Perú, 90% destinados a las haciendas costeras que comenzaron a dedicarse al cultivo de algodón y o caña, se puede resumir de la siguiente manera. Luego de los 8 años obligatorios que debían cumplir en el Perú con sus patrones, de acuerdo al contrato que los culis habían firmado en China, buena parte, 30-40% de los chinos semiesclavos, fueron recontratados. Otros quedaron libres. Los recontratados estuvieron trabajando en las haciendas algunos años más, y ellos también a continuación quedaron libres.
¿Qué ocurrió con varios miles de chinos libres? Hubo distintos destinos. Unos se alejaron definitivamente del sistema de haciendas y fueron a residir en a los pequeños pueblos próximos a las haciendas, a las que inicialmente llegaron a trabajar, o se instalaron en pueblos o ciudades más importantes o en la capital, en la que hubo una importante colonia de chinos. Otros regresaron a trabajar a las haciendas, sea como peones libres, sea enganchados por paisanos suyos que hacían de intermediarios entre las haciendas y los cientos o miles de chinos que no tenían una ubicación laboral fija. Otro conjunto de los ex semiesclavos fue incorporándose a algunas haciendas, sobre todo las algodoneras, y esto ocurrió en los años inmediatamente posteriores a la Guerra del Pacífico, que por tener un desarrollo capitalista débil, debieron enfeudar parte de sus terrenos de cultivo o arrendar una porción importante de ellas. Al mismo tiempo, ello fue para estas haciendas un modo de lograr capitalizarse, y en ellas ocurre una modalidad diferente de proletarización en el campo. Así, pues, haciendo un recuento de lo dicho hasta estos instantes, entre 1850 y 1900 se percibe que las decenas de miles de chinos culíes que ingresaron al Perú y que en su mayor parte trabajaron en las haciendas costeñas, estuvieron sometidos a un régimen laboral que obligatoriamente duraba 8 años y que denominamos semiesclavitud, a contrato. A continuación de estos 8 años ineludibles, sumados algunos años más por las recontratas, algunos miles de inmigrantes quedaban libres definitivamente de las grandes propiedades agrícolas, costeñas o de las islas guaneras. Algunos de ellos retornaron a las haciendas como peones libres, llamados chinos libres, como enganchados, chinos enganchados, o como yanaconas o arrendatarios. Para una cabal comprensión de estas 5 últimas décadas del siglo XIX en cuanto a la formación de un mercado laboral libre, la aparición del salario y la presencia del chino inmigrante en este mercado, haremos algunas breves explicaciones de cada una de las situaciones laborales por las que el chino ha transitado. Chinos semiesclavos en las haciendas. 2. Chinos semiesclavos en las haciendas. De esta manera, al igual que chinos contratados o simplemente chino culí. 4. Estos contratos se firmaban en China en condiciones de presión social y psicológica para el culí que aceptaba hacerlo, y de esta manera se comprometía a trabajar durante 8 años. Para la persona que adquiría ese contrato y en cualquier tipo de labor, esa persona, la que adquiría por compra el contrato a cambio del trabajo, debía pagarle al chino 4 pesos mensuales, proporcionarle vivienda, alimentación diaria, libre y media de arroz diario, y 2 vestimentas y una frazada anuales, además de médico y medicinas. Al finalizar estos contratos, los chinos quedaban libres, pero muchos de ellos se recontrataban por 6 meses, 1 o 2 años. De esta manera, al igual que chinos contratados o simplemente chino culí, denominamos al trabajador asiático inmigrado que debió firmar en China un contrato, base que sustentaba y precisaba su relación laboral con el patrón, que daba la forma artificiosa que permitía el viaje legal de estos colonos, y que, para decirlo con menores dubitaciones, se trató simplemente de la continuación del tráfico humano a nivel mundial. No era lo mismo la esclavitud que se modernizaba en Estados Unidos de Norteamérica particularmente, ni tampoco la esclavitud de los virreinatos o colonias español, portugués o europeos en general, que comenzó a finalizar entre fines del siglo XVIII Haití y 1888 Brasil. Los años de manumisión de la esclavitud en algunos países americanos fue como sigue: Haití 1794, Jamaica 1807, Chile 1823, Guyana 1834, Perú y Venezuela 1854, Estados Unidos de Norteamérica 1865, Puerto Rico 1873, Cuba 1886, Brasil 1888. Cuando muchos de los países del territorio americano del sur del Río Grande se habían convertido en repúblicas independientes, no fueron lo mismo estos regímenes coercitivos de trabajo que la semiesclavitud de chinos en el Perú y Cuba, que sin lugar a dudas por igual tuvo un carácter coercitivo. Conviene entender que el remozamiento de la esclavitud en Estados Unidos, que condujo a la Guerra de Secesión 1861-1865 y a la abolición de todos los estados de esa nación, así como el largo proceso de finalización de la esclavitud en Latinoamérica, al igual que la urgencia de lograr fuerza laboral desde Asia y someter a los chinos culís a la situación de semiesclavos y a un neoesclavismo, es todo en conjunto parte del desarrollo capitalista en el mundo del siglo XIX,
Los países periféricos debieron generar mayor producción de materias primas para los países metrópolis, para lo cual tuvieron que renovar las relaciones de trabajo allí donde el régimen que existía no se adecuaba a las nuevas circunstancias productivas. Las haciendas costeñas peruanas tuvieron que sembrar desde esos años cañas de azúcar y algodón, para cumplir con los requerimientos de Liverpool. Estas haciendas no podían funcionar ante estas exigencias con el régimen de trabajo que aún perduraba. Tuvieron que lograr músculos y sangre nuevos, y hasta ampliar el número de gente trabajadora. Finaliza así la esclavitud de los negros africanos o de sus descendientes y aparece la semiesclavitud de los culís. 8 años en los que los chinos estaban obligados a laborar en todo tipo de trabajo, a cambio de lo cual recibían un peso semanal, comida, libra y media de arroz diariamente, vestimenta, 2 al año, frazada, 1 anualmente, médico y medicinas, y vivienda, ranchos miserables o galpones en los que se los encerraba todas las noches, y si no había cumplimiento en el trabajo, las sanciones ineludibles eran el cepo, los grilletes, el látigo, la cárcel. Interesa destacar que el trabajador chino fue el actor principal de las renovaciones tecnológicas que ocurrieron en las haciendas. Las grandes propiedades agrícolas introdujeron maquinaria moderna, a vapor, que permitía en algunos casos el desmote del algodón y en otros casos la transformación del jugo de la caña en azúcar refinada. En los valles costeños, desde esos momentos, era natural ir por los campos agrícolas y encontrarse con grandes chimeneas expulsando humo, lo que a su vez significaba hombres que manipulaban esas maquinarias modernas. Así que, con la presencia del chino culí, no solo hay una ventajosa situación numérica de trabajadores, ocurre además la elevación del nivel de tecnificación del trabajador en los campos de cultivo agrícola del territorio peruano, lo que permitió que miles de chinos salgan de la semiesclavitud y que este régimen no se reproduzca in aeternum, o por medio siglo más, a pesar de que muchos de ellos aceptaron recontratarse. Fue a. el firme deseo de los coolies de desasirse de la sujeción de las haciendas, de lo cual dieron permanente muestras de rebeldía, y b. el dinero que pudieron ahorrar o que recibieron por sus recontratas. Con dinero contante y sonante en la mano, los inmigrantes orientales podían programarse un futuro distinto, no ligado a las grandes propiedades agrícolas. Eso sucedió paulatinamente desde el primer grupo de chinos llegados al Perú. Eso sucedió paulatinamente desde que el primer grupo de chinos llegado al Perú cumplió con sus años obligatorios. Se acentuó durante la Guerra del Pacífico, 1879-1884, y en los años que siguieron, pues en esos momentos mayores contingentes de inmigrantes asiáticos cumplían esos años obligatorios. 3. Chino libre. La designación de chino libre utilizada en las haciendas era en comparación y por contraste a la del chino contratado. No lo era tanto si tenemos en cuenta que varios miles de chinos libres debieron retornar al trabajo en las grandes propiedades agrícolas. Su situación difería del contratado en cuanto al tiempo obligatorio con la hacienda y a la forma de remuneración. Un chino libre podía irse de los latifundios en el momento que quisiera. Su pago lo recibía en dinero y parte en alimentos. Era pues un semiasalariado al igual que el peón libre criollo. Para estos años, el peonaje libre no era un régimen predominante en la costa. Se trataba de sectores minoritarios de trabajadores que, a pesar de lo dicho, tienen su importancia porque indican una marcada tendencia hacia el asalariado. A pesar de que el pago en dinero es conocido en la agricultura de la costa desde muchas décadas antes, chinos y criollos libres señalan para estos momentos una tendencia sólida recurrente del surgimiento de un mercado laboral y de la aparición del salario como única forma de retribución al trabajo ofrecido por los patrones. En décadas posteriores, el asalariamiento en las haciendas no pudo convertirse en un régimen laboral exclusivo, mejor dicho, que desplazara a los otros. Por el contrario, tuvo que alternar y coexistir junto con otros regímenes de trabajo. En suma, el asalariamiento ni reemplaza ni supera a otros regímenes, porque un conjunto de estas haciendas se enfeudan y otro conjunto asume cada vez con mayor fuerza el enganche de serranos. Sin embargo, este enganche, mayormente desarrollado en las haciendas cañeras, que no solo estaban en los departamentos norteños. 7. En 1875, de acuerdo a una relación de haciendas cañeras que presenta Pablo Macera, 1977, había estas unidades productivas en los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Ancash, Lima, Ica y Arequipa.
Sin embargo, este enganche, mayormente desarrollado en las haciendas cañeras, que no solo estaban en los departamentos norteños, no podía abstenerse de la presencia de importantes núcleos de obreros asalariados, especialmente de aquellos que trabajaban en los modernos trapiches a vapor y en los talleres que, desde la década de 1870 aproximadamente, habían sido instalados en aquellas haciendas que mayormente habían logrado una notable capitalización. Ya desde esta década eran chinos culíes los que de manera permanente manejaban estos trapiches y lo hacían a satisfacción y cierta admiración de los hacendados. 4. El chino enganchado. El enganche de chinos es paralelo a la presencia de chinos libres y fue realizado por un enganchador o contratista, que, por igual, fue originario de China. Este contratista solo era un intermediario entre las necesidades de mano de obra de las haciendas y de aquellos ex semiesclavos que se encontraban sin ocupación fija en los pueblos próximos a las haciendas cañeras o en las ciudades. Por su trabajo de intermediación, el enganchador ganaba un porcentaje, 10%, del monto total de la planilla de su gente enganchada, dinero que le correspondía desembolsar a los hacendados, y que más tarde el contratista les daba cuenta. Además, el chino contratista tenía la potestad de vender a sus enganchados algunos productos comestibles y hasta opio. Estas ventas se hacían en un local que con ciertas condiciones concedía la hacienda. Estos fueron los tambos. En un momento posterior, los chinos tamberos, al quedarse sin trabajadores enganchados, debieron entrar en acuerdos diferentes con los hacendados. La labor principal de los contratistas fue el enganche de sus connacionales. A esta actividad le debieron destinar más tiempo y energías, lo que representó ganancias considerables. Algunos chinos se enriquecieron con este sistema y llegaron a tener tal poder que las grandes haciendas, que no resolvían su permanente problema de fuerza laboral, dependieron de ellos. Entre un enganchador y el enganchado hubo indudablemente una relación de dependencia, sometimiento y, claro, de explotación, pero el hecho que hablaran el mismo idioma y fuesen ambos originarios de la provincia de Kwantung les permitía mayores aproximaciones y también amistad. Se encuentran casos de relaciones duras y abusivas, pero al mismo tiempo relaciones más humanas y de mutua identificación. 8. Veas en esta misma obra la biografía de Fructuoso Vaca, quien se desempeñó durante 17 años como enganchador para la hacienda Cayaltí. 5. Chino Yanacona. Los primeros años de la década de los 80 es algo exagerado denominar como chinos yanaconas a aquellos orientales que recibieron algunos terrenos de cultivo de parte de los hacendados luego de la Guerra del Pacífico. El enfeudamiento de tierras en estos años solo fue un fenómeno embrionario, incipiente, germinal. El yanaconaje moderno aparece en estos momentos. Anteriormente, en otros periodos históricos hubo yanaconaje, pero tuvo otras características, tal como eran diferentes las circunstancias históricas globales. 9. Matos Mar José. Yanaconaje y reforma agraria en el Perú. IEP, marzo 1976. El otorgamiento de la posesión y usufructo de terrenos cobra mayor madurez y esplendor en las primeras décadas del siglo XX. Por lo tanto, entre los momentos iniciales y los instantes de presencia consolidada, el yanaconaje tuvo un proceso de establecimiento que duró varias décadas. A su vez, debe considerarse que en la costa no todo fue yanaconaje. Hubo otras modalidades de enfeudamiento que tuvieron varias formas. Cualquiera que sea la modalidad, todas ellas surgen por la falta de capitales para continuar con la producción agraria de parte de los hacendados, y no es casual que ello ocurra luego de la Guerra del Pacífico, ya que la crisis económica obligó a los hacendados a rendirse ante la evidencia de que no podían continuar haciendo producir las tierras de sus haciendas. Pareciera que en los años de la posguerra algunos hacendados han debido deshacerse de sus haciendas, mientras que otros prefirieron arrendarlas o solo yanaconizarlas. De lo que conocemos, esto sucedió mayormente en las haciendas algodoneras y no en las azucareras. Ahora bien, en este yanaconaje inicial moderno encontramos a chinos en posesión de tierras de cultivo de algunas haciendas, ubicadas en los valles centrales de la costa peruana. Parece que en estos comienzos los yanaconas debieron pagar a los hacendados en productos, cuyo monto desconocemos. Indicamos a continuación lo que sucedió con el yanaconaje en el valle de Chancay-Guaral, tal como lo explica el autor. Hasta entonces, finales del siglo XIX, los pocos yanaconas pagaban sus arrendamientos en productos, 50 costales de maíz por fanegada de tierra arrendada. A su vez, los hacendados los vendían a comerciantes chinos, quienes los recogían directamente de las parcelas de los yanaconas, además del sembrío obligatorio de maíz, cuyos excedentes también vendían a los chinos. Los yanaconas criaban cerdos que servían a la industria dedicada a la elaboración de cebo. El engorde estaba a cargo de los comerciantes chinos con el maíz adquirido a los yanaconas.
Los chinos dieron al yanaconaje un nuevo sentido, integrándolo en un circuito que encerraba actividades comerciales y de pequeña industria, marcando una etapa que constituye el inicio de su definitiva transformación. Matos Mar, 1976, 69-70. Como se percibe, los chinos no solo se encontraban en la labor directa de hacer producir los campos, también los hallamos en el comercio y en la pequeña industria, asuntos ambos que veremos posteriormente. 6. Panorama de los chinos en el campo costeño. Ernst Middendorf, médico alemán que residió en el Perú cerca de 25 años, a mediados de los años 80 viajó por costa, sierra y selva peruanas, y, en nuestra región costera, observó a los chinos en las diferentes actividades económicas en las que se encontraban. Estas agudas y a veces detalladas observaciones las presentamos resumidamente, ya que ayudan al lector a penetrar en una realidad más compleja y más plena de realismo viviente. Una de las primeras visitas que narra este médico es a la hacienda Caudevilla, Valle de Chillón, cerca de Lima. Indica que las barracas, galpones, donde antes vivían los trabajadores chinos y en las que eran encerrados todas las tardes como esclavos, están ahora vacías, pues los chinos han cumplido hace tiempo su contrato, son ya trabajadores libres y viven en sus propias chozas. Middendorf, 1973, tomo 2, 36. A continuación añade que junto a ese galpón hay un templo chino cuya puerta está permanentemente abierta, dentro del cual hay una mesa en forma de altar y detrás de ella una imagen de Buda rodeada de algunas figuras. Continúa diciendo que todos los chinos se entregan con pasión al juego y facilita muchos detalles sobre cuáles son estos juegos y quiénes participan. Algo similar a lo anteriormente dicho en cuanto a la condición de los trabajadores chinos encuentra en la hacienda La Estrella, Valle del Rímac, en Paramonga, Valle de Pativilca, en San Rafael, Valle de Casma, y en muchos otros lugares donde los jornaleros chinos eran libres. Y tenía que ser así. La última partida de chinos había llegado al Callao en el año 1874, y por eso su tiempo de contrato obligatorio debía ser finalizado a partir del año 1882. Así también en La Estrella, tanto como en otras haciendas, encontró una muestra más de las creencias religiosas orientales. Vio un templo con un Buda y parecidas e imágenes extrañas que lo rodeaban. Un poco más allá de esta hacienda, en las ruinas arqueológicas de Cajamarquilla, al momento que observaba los hoyos que aún en la actualidad se conservan, reflexionaba de esta manera. Los antiguos aborígenes, como actualmente los chinos, no querían separarse de sus muertos, y los enterraban no solo en la vecindad, sino en las mismas casas. Middendorf constata durante su estadía en Cañete que ese era uno de los lugares que más había sufrido las consecuencias de la Guerra del Pacífico, debido, además del colapso económico, a una inmensa refriega entre chinos y negros, en la que los orientales llevaron la peor parte, y por eso se convencieron entonces que en las condiciones reinantes nadie podía tener segura su vida, y todos, los chinos, que encontraron la oportunidad para hacerlo, abandonaron el valle. Ibid 93. Un poco más al sur de Cañete, en Ica, encuentra que el director técnico de la bodega de la hacienda Chabelina es un chino que antes trabajó en ella 8 años y que por propia observación y experiencia había aprendido la elaboración de vino, pero no solo en esta actividad, no estrechamente relacionada con el trabajo directo en el campo, encuentra a los chinos. En Supe descubrió en una choza de caña un restaurante chino. Concluye de esta vivencia, asunto que reitera en varias ocasiones, que los restaurantes chinos son de gran utilidad para todos aquellos que viajan por el interior del Perú. Ibid 196. En otro momento, luego de haber comido en una fonda china, es más concluyente y expresivo. Los chinos, indudablemente, son la providencia de quienes viajan por el interior del país. Ibid 282. Sobre casos de chinos que han tenido otras actividades no relacionadas con la agricultura que los ha llevado a niveles económicos más elevados, Middendorf nos da ciertos ejemplos. En Paramonga, al referirse a las rancherías, dice que cuando hay esas miserables moradas donde viven los trabajadores libres, de vez en cuando se ve una vivienda de mejor construcción y en la que generalmente un chino que ha llegado a cierta prosperidad tiene una tienda o una cocinería. Ibid 207. Poco después, en el trayecto a Casma, realizado en un vapor, casi todas las mercaderías que se transportaban pertenecían a un comerciante chino que radicaba en el Perú desde hacía 15 años. Laredo era el nombre del oriental. Estuvo contratado en una hacienda, pero ahora es considerado como el hombre más rico del valle. El chino, que en tiempos anteriores estuvo bautizado, en esos momentos había retomado sus creencias, hábitos y hasta sus vestimentas asiáticas. Este mismo personaje, durante la Guerra del Pacífico, viajó a China y luego regresó al Perú,
donde había logrado un estatus que le permitía viajar en el vapor como pasajero de primera clase. Este caso lo lleva a Middendorf a indicar. Los chinos que han vivido largo tiempo en Perú y que son ahora hombres libres se encuentran a gusto en el país, ya que gracias a su laboriosidad como a su sentido económico y además entre tantos ociosos y derrochadores, han podido progresar y adquirir fortuna con mucha más facilidad que en su patria. Otro de estos casos de chino adinerado lo encuentra en el pueblo de Moro, Valle de Nepeña. La descripción que nos da es impresionante. Aquí, en Moro, me dieron alcance un caballero y su dama, ambos montados en finos caballos. El hombre vestía como rico hacendado, su montura y arreos estaban enchapados con plata. La dama lucía un traje de montar de paño azul y un velo del mismo color cubría su precioso sombrero de Panamá. Pregunté a un anciano que pasaba con una carga de leña quiénes eran esos distinguidos caballeros, y me enteré que el caballero era un chino de Nepeña, todavía esclavo hasta hace pocos años, ahora el hombre más rico del lugar, lo mismo que su compatriota Laredo en Casma. Su esposa era una chola del valle. A pesar de que las mujeres costeñas generalmente no les gusta casarse con asiáticos y estos, por consiguiente, tienen que buscar compañeras en la sierra. Pero no todas las apreciaciones de Middendorf son favorables a los chinos. En la hacienda San Rafael, Casma, donde la mayoría de los trabajadores eran chinos y entre estos, los trabajadores, se encontraban sus hijos ya adultos de padre chino y madre chola, el administrador de la hacienda concluía que esos mestizos no eran buenos trabajadores, no habían heredado las buenas cualidades de sus padres. Cuando en su viaje Middendorf llega al importante valle de Chicama, encuentra y escribe sobre el sistema de enganche. Dice que todos los peones se hallaban en esos momentos libres de sus contratos originales, por eso la mayoría de ellos dependía de nuevos contratistas. Había contratistas chinos y peruanos, cada uno de ellos disponía de 20 a 120 peones. Los trabajadores chinos se enganchaban cuando perdían en el juego y no podían pagar sus deudas. Claro que el dinero de este enganche, proporcionado por el contratista, salía de la caja de la hacienda. Como parte de su pago, el contratista recibía el 10% del salario de cada uno de los trabajadores colocados. Los edificios de la Casa Hacienda de Casagrande habían sido arrendados a un contratista chino que ocupaba cerca de 120 peones. Este emprendedor asiático era también agente de matrimonio de mujeres que hacía venir de la sierra. Los novios eran sus chinos enganchados. La ceremonia de matrimonio es descrita por Middendorf con estas palabras. En cuanto han llegado las reclutadas que habían sido traídas desde la sierra, las coloca en un cuarto, con la cara vuelta a la pared. Enseguida ingresan los candidatos al matrimonio y se colocan en la pared o puerta en un orden determinado por la suerte, con las caras vueltas también contra la pared, y en número igual al de las muchachas. Luego el agente da unas palmadas, señal para que los hombres y mujeres den la vuelta, y entonces deben aceptarse como esposos los que se encuentran frente a frente. El fallo de la suerte no permite apelación. Ibid, 262-63. Middendorf hizo estos viajes aproximadamente a finales de la década del 80, cuando eran muchos los chinos que aún se encontraban en la agricultura. Por eso, él se enfrenta a chinos en situación de libres y de enganchados, y casi no hay al culi contratado. Por este mismo momento tardío, que no es el final, percibe situaciones de deterioro de los trabajadores chinos, así como constata una vivencia más realista y humana de este trabajador. No deja de ser conmovedor dentro de las circunstancias en que los chinos se encontraban, un contratista que buscaba mujeres para sus connacionales, no importa la forma.